lado, qué bueno que estás aquí. ¿Cuántos saben que es maravilloso estar aquí? Disfrutando de Dios. ¿Cuántos han disfrutado del Señor? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Muy bien. Qué hermoso poder estar en un evento donde Dios se mueve de una manera tan maravillosa, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Gracias por los 3-4 que dijeron amén. Es bueno estar en un lugar donde Dios se mueve, ¿sí o no? Es lo mejor. No hay lugar en esta tierra donde usted en estos momentos pueda estar disfrutando de otros entretenimientos, cosas que pueda ser mejor que estar en un lugar donde la presencia de Dios se mueve. Gloria a Dios. Amén. ¿Están convencidos de eso? Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Quiero que vayan también a su material. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que Dios tiene para nosotros hoy, sobre el ministerio. Bendito el nombre de Jesús. El campo de práctica de la fe es el ministerio. De eso vamos a estar aprendiendo un poco más. Amén. El campo de práctica de la fe es el ministerio. Y al que está a su lado, ¿cuál es tu campo donde practicas la fe? ¿Dónde practicas la fe? Tenemos un pasaje bíblico. Mateo, ¿qué? Vamos a buscar esa palabra. Mateo 17, versículo 14 al 21. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a recibir de Dios? Aleluya. Dígale que está a su lado, no te desesperes, que esto no va a ser rápido. Para los que están acostumbrados a los cultos relámpagos, aquí no venimos a cultos relámpagos. Y a su nombre, porque se aburren, se duermen, se estresan, empiezan a mirar el reloj, bueno, y tantas cosas. Aunque yo creo que eso no vinieron al Congreso, ¿cierto que no? Se quedaron. Bueno, que lleguen para que se eduquen. Mateo 17, del 14 al 21, amén. ¿Lo tienen? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hija, que es lunática y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá,
y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Aleluya. Este pasaje está interesante. Marcos, libro de Marcos, capítulo 16, 17 y 18. Amén. ¿Lo tienen? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. ¿Cuántos dijeron que creían? Ya que está solo donde esta palabra es para ti. Aleluya. Mire la historia en Mateo en la que estuvimos leyendo. Un señor tiene un hijo enfermo. Jesús estaba con algunos discípulos en una colina. Estaban teniendo una experiencia maravillosa con Dios. Él fue transfigurado, bueno, tantas cosas bonitas que estaban pasando. Y mientras él estaba allá, trajeron a ese muchacho enfermo de un espíritu inmundo que lo atormentaba, y le pidieron a los discípulos de Jesús que lo sanara, pero no pudieron. Oiga eso. Le pidieron a los discípulos de Jesucristo que lo sanara y no pudieron. ¿Cuántos discípulos de Jesucristo hay aquí esta noche? ¡Aleluya! Y Jesús, cuando oye esto, se enoja. Podemos decir que se molestó, porque la palabra que dice aquí no es de alguien que está contento. De alguien que está a su lado. ¿Cómo tienes tú a Jesucristo? ¿Contento o estará molesto contigo? Y Jesús dice una forma, o sea, se expresa de una manera que yo digo que es viniendo de Jesús, tremendo, que habla así, ¿cierto? Porque no está hablando de los impíos, está hablando de sus discípulos, los que después fueron los grandes apóstoles, los elegidos por él. Y él dice: oh generación incrédula y perversa. Dos palabras que digo yo, que si yo le digo a cualquier discípulo de Cristo, tú eres un incrédulo y perverso, se enoja. Lo más probable es que se incomode. No viene a la iglesia. Un apóstol no debe tratar a la gente así. Jesucristo le dijo a sus discípulos: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, una situación que él se fastidió en el momento de estar con él. Ya que está a su lado, Jesús se fastidió de algo. Hay que ver de qué se fastidió, porque es nada más y nada menos que Jesucristo. Y a su nombre: ¿hasta cuándo os he de soportar? Dice: tráemelo acá. Y lo sanó. ¿Qué fue lo que fastidió a Jesús de esa manera? ¿Qué sería lo que a él le chocó, lo incomodó de tal manera que reaccionó así cuando viene y le dan semejante información donde esta persona no había podido recibir sanidad porque sus discípulos no lo habían podido sanar? Es una situación que es muy común en nosotros hoy en día, en la iglesia hoy en día, muy común. Hay una gran necesidad de la sobrenaturalidad de Dios en la sociedad, en la humanidad, en las personas, incluso en nuestra propia familia. Una gran necesidad, pero los estamos dejando enfermos, los estamos dejando endemoniados, los estamos dejando atados. Resulta que leímos en Marcos,
Y dice: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, y a su nombre. Si le dan un veneno, no le hace efecto. No andan teniéndole miedo a las culebras, porque la pueden. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Y a su nombre. Por eso le pregunté: ¿cuántos creen? Porque eso fue lo que chocó a Cristo. Que se suponía que ellos debían de estar en un nivel de fe, que ese demonio tenía que haber salido de ese muchacho, tenía que haberse ido. Sin embargo, no fueron capaces. No se sabe si oraron, qué hicieron, qué, no se sabe porque la Biblia no lo especifica. Lo que dice es que le pidieron a ellos que liberaran al muchacho y no pudieron. Y después le preguntan a Jesús: ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Por incrédulos. Ya que está a su lado, hay gente que pregunta cosas que ya sabe. Hay gente que pregunta cosas que ya sabe. ¿Cuántos están acá? Porque cuando usted lee el versículo anterior, o sea, donde él dice: ¿generación qué? Incrédula y... ¿ya se los había dicho o no? Vienen a preguntarle: ¿por qué no pudimos? Por aparte, Jesús es muy bueno y le dice: es porque usted no tiene mucha fe. ¿Y por qué tienen poca fe? Porque no ayunan, no oran. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, echar fuera demonios, sanar enfermos, es ejercer el ministerio. Es ejercer el ministerio. Según Marcos, el que cree se le debe notar algo. ¿Y qué se le debe notar? Un ministerio en marcha. O sea, ¿usted cree en Jesucristo? Marcos dice: lo primero que le debe pasar es que vas a empezar a echar fuera demonios, o vas a empezar a hacer milagros de sanidades. Van a venir lenguas también de Dios a tu vida y a su nombre. Y no anda con miedo de que le van a echar algo, porque si así fuera, eso no le va a hacer daño. Y a su nombre. O sea, la señal de que has creído es que ejerces el llamado que Dios te ha hecho. Es que ejerces tu ministerio. Ahí es donde la fe empieza a operar. Mire, en su material tiene algo que quiero que lo subrayen. Y dice: el ministerio sin fe no produce el propósito de Dios. ¿Usted se imagina lo que es uno ejercer el ministerio, trabajar en el ministerio y terminar sin propósito de Dios? Es una cosa impresionante. Ahora, la religión te puede poner a trabajar, ¿cuántos sabían eso? Y no tener la fe y el alineamiento correcto en Dios. Entonces le enseñan a uno la forma. El apóstol Dios decía anoche que había personas que habían pasado tiempo y etapas en unos cargos y todo eso. Y eso se lo enseñan a uno y uno lo puede aprender en una iglesia. El sistema, la forma, el método. ¿Ve? Aquí se hace así, de esta manera. Y usted lo puede hacer. Y eso le podemos llamar trabajo, o sea, ministerio. Pero no está en la fe correcta. Él decía que hasta en el mundo estaban, eran hasta más mundanos que los recién convertidos. O sea, que estaban graves en la fe. ¿Cuántos están acá, hermano? ¿Cuántos saben que tener buena fe es también vivir en santidad? Y a su nombre, hasta mal estaban por la fe, porque estaban mal en la fe. Cuando usted está mal en la fe, está mal con Dios, hermano. Pero miren lo que pasa: el ministerio sin fe no produce propósito, y la fe sin obras del ministerio permanece sin fruto. Dos cosas: una, nos hace vivir sin el propósito de Dios, así hagamos cosas en la iglesia. Y dos, o la segunda, nos hace estar sin frutos del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, no podemos hablar de ministerio
sin practicar y ejercer la fe. No podemos hablar de fe si no hemos practicado el ministerio, si no hemos caminado en el ministerio. Alguien me dijo hace años: ustedes ahí hablan mucho de ministerio y ministerio, o sea que todo ministerio, no hay más nada. No hay más nada, todo el ministerio, más nada. Uno no puede hacer más nada sino ministerio. ¿Por qué hablan tanto del ministerio? ¿Ustedes qué creen? Le dije: ¿qué otra cosa vas a hacer en la vida sino servirle al Señor y trabajar para Él? Y a eso se le llama ministerio. Lo que pasa es que creemos que solamente los 5 del versículo 11, ¿verdad? De Efesios 4 es lo único que hay, ¿no? Pero es que en el versículo 12, dice que los 5 primeros están constituidos para edificar a los santos para la obra del ministerio. O sea que tenemos que un ministerio. La palabra ministerio, ¿qué es? Trabajar para Dios, obrar para Dios, no es otra cosa. Digo, ¿de qué más vamos a hablar sino de trabajar para Dios? Le dije a esa persona: te falta gratitud en tu corazón. Tú hablas así porque eres desagradecido, tú quieres lo tuyo, pero no lo del Señor. ¿Por qué me dice eso? Porque dice la Biblia que habiendo recibido un reino inconmovible, incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor, que nos ha dado a nosotros el privilegio de poder entender un poco más esto. Amén. Ahora, Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está muerta. Mire, dice el material, quiero que subrayen esta frase que sigue: en esta verdad radica una de las principales razones del estancamiento y frustración que experimentan muchos creyentes. Dios no solo, y esto es muy importante que lo resalte, Dios no solo llama al ministerio, también forma a sus siervos para que aprendan a ejercer una fe activa mientras sirven. Dios no solamente te llama al ministerio, empieza a meterte en procesos de formación para que mientras vayas sirviendo tu fe crezca, se haga más efectiva. ¿Por qué dice que esta es la razón por la cual hay tanta frustración y estancamiento? Porque, hermano, si no hay una fe grande y poderosa, tú no has crecido. Pueda que te haya llegado más platica, pueda que ya no haya tantos problemas en tu hogar, quizás haya personas que te sigan, pero si en la fe usted no ha, si usted no está caminando en una fe grande, poderosa, usted realmente no ha crecido. Escuchen, vean, hay muchos esperando grandes resultados de Dios y quieren los resultados por la oración de otros, por la unción de otros, por la palabra profética de otros, por muchas cosas, por muchos medios, se pegan de muchas cosas, pero no reciben. En iglesias como la nuestra, Dios habla bastante, ¿cuántos lo saben? O sea que Dios da mucha palabra. Hay mucho que debería estarse cumpliendo, sin embargo no es así. ¿Y por qué? Porque la gente eso es lo que quiere, que se le cumplan muchas cosas porque alguien lo dijo, sin ellos servirle al Señor. Y si no, el profeta es el problema. Y entonces la cogen con Dios, con todo lo que se les está transmitiendo. Y a su nombre, y a su nombre, frustrados, estancados, no sé qué me pasa, no sé por qué las cosas no avanzan, y yo esperando ese poco de plata, y yo esperando no sé qué, y todo esto. Pero ¿cómo estás con el ministerio? Si tú no practicas la fe, hermano. Y la fe no se practica solamente orando, hay que ir a ejercer y a practicar el ministerio.
No solamente es orar. Hermano, la fe para algunos no le alcanza sino para unas 3, 4 cositas en la vida. Hijo, marido, dinero. No le alcanza para mandar a algunos. Muchos, ya les llegó la plática del arriendo, hasta ahí les alcanzó la fe. Entonces cuando ven la fecha, la nueva fecha, entonces vuelven a creerle a Dios por la plática. Yo sé que eso no pasa a los que vinieron acá al Congreso. Y entonces ahí entran en la incertidumbre de fe. Viene el arriendo, me toca. Oye, no le alcanza para más nada la fe, porque no practica el ministerio. Ahora, mire, en el material suyo dice Moisés, Éxodo 4, el capítulo 4. Moisés, un hombre llamado por Dios a cosas poderosas, maravillosas, pero 40 años en el desierto, donde no se oía nada de él, donde no era más que un hombre que tenía lo que con la mayoría de los que están aquí, con eso se conforma: familia sana, una buena esposa, un buen trabajo, estabilidad, bien, listo. Ya con eso, gloria a Dios, aleluya, hay trabajo, el hogar va bien, unos buenos suegros, porque tenía hasta unos buenos suegros el hombre. 40 años. ¿Qué más se dice? Hasta que llega Dios y dice, bueno, lo llama, y cuando lo llama le muestra que tiene que ir a servir, tiene que ir a ejercer el ministerio. Y cuando va a eso, entonces dice, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a lograr? Mete la mano en tu pecho, sácala, leprosa, métela, la sana. ¿Qué tiene en la mano? Una vara. Tira la vara, se vuelve una serpiente, vuelve y toma, ya es una vara. Ya que está a su lado, le empezó a enseñar, a practicar la fe. Hermano, muchos de ustedes no han podido lograr grandes cosas en la vida porque les falta practicar la fe. Dígame qué lógica tiene yo estarme metiendo la mano en el pecho y sacar la leprosa, y yo la meto y está limpia. ¿Con eso se salvaron los de Egipto, la familia del que estaba en Egipto? No. Con tirar la vara y que se convirtiera en culebra y se tragaran las culebras los egipcios otra vez en vara, ¿los liberaron? No. ¿Se salvó gente? No. ¿Se sanó gente? No. Entonces, ¿de qué sirvió eso? De que la fe de Moisés fuera creciendo, fuera avanzando, porque era un hombre que un día, por la fe, su rostro iba a resplandecer como el sol. Iba a verse con Dios cara a cara. El que está a su lado, ¿por qué no practicas la tuya? Tienes que practicar la fe. Así introdujeron a este hombre al ministerio. Ahí está en la palabra de Dios. Eliseo. Se dice de Eliseo que llegaron, le pusieron el manto, se fue detrás de Elías a servirle y no se menciona más nada. Según los estudiosos, demoró años en el proceso. Y años después, entonces aparece Eliseo, donde lo quieren botar del ministerio. El padre espiritual lo echaba. Ya que está a su lado, ¿cuánto usted aguanta que lo echen? Y lo echaba. Quédate aquí, ¿qué es lo que haces atrás de mí? Quédate aquí, ya. Hasta que el hombre, enfocado en la visión, dice, no, vive tu alma, no te dejaré. ¿Qué es lo que quieres? Dime qué es lo que quieres. Que ya te he echado varias veces y no te vas. Quiero una doble porción de ti. Es difícil, pero tienes que verlo cuando sea quitado y la recibirás. Bien, el tipo se le pegó ahí al pie, hermano. Cuando fue levantado, vio todo. Esa es la historia, a los que leen Biblia. Y
muy bonito todo, pero bueno, Eliseo, ya se fue Elías. Hay muchos aquí que su Elías ya se les fue y no se han dado cuenta. Y tienen todo ahí estancado. Y quieren ver el río abrirse, pero no practican a través del ministerio la fe. Y Elías no estaba. Por eso él coge el manto, lo dobla, se va al río, golpea y no dice: ¿dónde está Jehová? ¿Qué dice él? ¿Dónde está el Dios? Y a su nombre. ¿Sabe que en nuestra iglesia hay gente que Dios le ha puesto muchos Elías? Les ha puesto un Elías que les ha mostrado un camino de fe, que les ha mostrado un camino de entrega, de hacer cosas por servicio a Dios, y ni así quieren coger su manto, doblarlo y golpear y practicar el ministerio y practicar la fe a través del ministerio. Esto no es algo fácil. Y a su nombre, el apóstol Pablo, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Cómo es? En fe y verdad. Aleluya. ¿Para qué Dios escogió a este hombre y lo involucró en el ministerio? Para que hubiera fe y verdad, para que hubiera crecimiento de fe y verdad. El mismo Jesucristo, hermano, como lo hemos dicho en otra ocasión, el mismo Jesús, nacido de una mujer virgen, engendrado por el Espíritu Santo. Una cosa impresionante. 30 años donde no se supo nada. 30 años donde solamente escuchamos que un día le predicó a alguna persona por en el templo cuando tenía 12 años. 30 años. Y a su nombre. Era buen hijo, trabajaba, tenía su hogar, un buen ciudadano, aportaba para bien en la sociedad. Y al que está a su lado, si eso es lo que tú buscas, ¿qué diferencia hay? Si eso es lo único con lo que te vas a conformar, ¿qué diferencia hay? Y este ya fuera también haciendo y hasta más que nosotros, en ese orden, estudiando más, comprometidos más. Hermano amado, 30 años hasta que se cumplió el tiempo. Y apenas se cumple el tiempo, hermano, se levanta Jesucristo a ejercer el ministerio. Pero Jesús es nada más y nada menos que autor y consumador de nuestra fe. Y a su nombre. Cuando Cristo empezó a mostrar quién era en Dios y que Él era el autor y consumador de la fe, apenas empezó a ejercer el ministerio. A nosotros no nos salvó Jesús, el carpintero. Nos salvó Jesús, el ministro que servía a Dios. Ahí fue donde la obra de Dios empezó a revelar. Obvio, si eso es así, es lo mismo que Él enseña a sus discípulos y a su nombre. Mateo capítulo 10, del 5 al 8. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones. Ya que te has sudado, ¿cuántas veces Dios no te ha dado instrucciones? Que le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar. ¿Qué iban a hacer? Predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y mire esto, hermano, muy claro. Aleluya. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, de gracia echa fuera demonios, de gracia recibiste, date gracia. Lo mandó porque nunca iban a llegar a ser los grandes hombres de Dios de la fe si no practicaban el ministerio, si no practicaban la fe a través del ministerio. Nunca. Tenían que ser discipulados de la manera correcta, formados de la manera correcta, y necesitaban eso. Aleluya. Ahora,
Mire, y quiero que tome nota de lo que dice, de la frase que sigue. Por esta razón Satanás se opone con tanta fuerza a la obra del ministerio en la iglesia. Hermano, y los líderes que están involucrados en esto, hermanos, saben que es así. Es una lucha tremenda para que la gente le sirva. Sacan una excusa, echan mentiras, por aquí, por allá. Eso, mejor dicho, si no tienen trabajo, porque no tienen trabajo. Si lo tienen, entonces por el trabajo. Si son solteros, porque no están casados y así no se sienten bien. Y si están casados, entonces porque están casados. O sea, es un problema constante, una lucha constante, una situación tremenda. Ahora, servir a Dios demanda que nosotros tengamos que ir madurando, mejorando. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ir creciendo. Claro que sí. Y como algunos no tienen eso como objetivo en el cristianismo, entonces, por eso, cualquier excusa que el diablo le trae, cualquier cosa que el diablo ponga, es suficiente para no servir al Señor, para no caminar en la obra de Dios. Pero a Satanás le conviene que usted haga eso. Los otros días estaba compartiendo con los hermanos y les decía, lamentablemente, muchos de los que están aquí son enemigos de Cristo. Si son enemigos de Cristo, son enemigos míos. Y amigos del diablo. Ay, ¿usted cómo va a decir eso? Nosotros somos. Cristo dijo, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Usted no puede andar por la vida presumiendo ser cristiano mientras no le interesa servir a su Señor y practicar la obra que su Señor le mandó a practicar. Eso no tiene coherencia en el reino. Usted es aliado del diablo porque él es el que le gusta que usted se detenga para que no le sirva a Dios. ¿A cuántas personas le predicó en el mes de junio que no ha pasado? ¿Cuántos discipulados dio? ¿Cuántos demonios echó? ¿Cuántas personas le ministró sanidad? ¿Cuántos derramamientos del Espíritu hubieron a través de la oración suya para otros? ¿Cómo fue ese mes tan dedicado de usted en la presencia de Dios sirviendo para bendición de otros? Hermano, a Satanás le sirve su estancamiento. A Satanás le sirve que usted no se proponga de verdad a ejercer el ministerio. Usted tiene que decidir en este congreso si va a seguir fortaleciéndolo a él o sirviendo al Señor. Sabe que donde el pueblo de Dios sirve, ¿quién lo sabe? El diablo. Mire, sabe que donde el pueblo de Dios sirve con obediencia y actúa por fe, la fe crece. Tenemos una crisis de fe impresionante en nuestras iglesias. Es una cosa impresionante, hermano. Yo no sé si ustedes lo han podido vivir, pero uno está, porque mire, hermano, la fe hace llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe hace que uno ande por vista, pero no por esta vista, sino por la vista de las cosas que no se ven. Y el que está viendo lo que no se ve, cree y sabe y se enfoca, hermano. Y es tremendo uno estar tratando de hacerle ver a alguien lo que no se ve para que crezca en fe y le sirva al Señor. ¿Y dónde pues? Es una lucha constante, desgasta, es una guerra. Hermano amado, hay una crisis de fe impresionante. Una crisis de fe. ¿Por qué? Porque no hay práctica del ministerio, no hay enfoque, no hay un perímetro, no hay un territorio, ni hay nada donde practicar la fe de manera correcta. No porque Dios nos lo ha ofrecido, es que lo hemos despreciado. Lamentablemente, aún hasta entregándole discípulos a alguien y así discípulos. Teniendo tantas oportunidades en nuestra iglesia donde hay tanta vacante, hermano, donde hay tanto que hacer, y ni así se avanza. ¿Cuántos están acá, iglesia? Ni así se avanza. ¿Por qué? Porque hay una crisis de fe impresionante.
no hay ejercicio. Pero el diablo sabe que donde una iglesia se ponga a servirle a Dios en obediencia, la fe crece. El poder de Dios se manifiesta. La gloria del Señor se revela de manera extraordinaria. Por eso el ministerio y la fe son inseparables. Subraye eso para que le quede ahí resaltado. ¿Son qué? Inseparables. Un ministerio vivo fortalece la fe. Una fe viva impulsa el ministerio y transforma. Miren, que transforma vidas para la gloria de Dios. Muéstreme un gran hombre de fe en la Biblia y que no haya ejercido ministerio. Muéstreme la historia de una mujer de fe en la Biblia que no haya servido a Jesucristo o a Dios. No existe. No existe. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Todos les tocó servir al Señor. Sus mujeres le servían al Señor. Job le servía al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé, los cristianos de hoy en día han inventado que uno puede andar en la fe muy poderosa sin servir al Señor. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. Y a su nombre. Y a su nombre. Sacuda al que está solo y dígale: qué bueno que viniste al Congreso. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Sacuda a alguien y dígale: tienes que practicar el ministerio. No te minimices. Sacuda a alguien, dígale: tienes que levantarte. Y a su nombre. Número 1, ejercer el ministerio con fe es la evidencia de que pertenecemos a la luz de Cristo. Nada más, hermano, con lo que estamos diciendo en Marcos 16, ya uno queda. Pero miren, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos son linaje escogido? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Hasta ahí vamos. Hasta ahí, gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Pero ¿para qué somos todo eso? ¿Ah? ¿Para qué somos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a su nombre. La pregunta es: ¿tú todavía estás con las tinieblas o sigues con la luz? El versículo te declara lo que Dios hizo por ti. Ahora miremos si tú estás haciendo por Él lo que el texto dice. Jesucristo dijo: de nada sirve una luz metida en un cajón que no alumbra nada, ni a nadie. Ahí metida, encerrada. Imagínense esto aquí adentro con una luz ahí metida que no salga por ningún lado. ¿De qué sirve? A gastar energía. Y a su nombre. Dígale que está a su lado: ¿de qué sirve que seas luz y tú metido en un cajón? Yo soy luz. Sí, ¿y a quién estás anunciando las virtudes? De aquel que te llamó de las tinieblas a esa luz. ¿Cuál es nuestro trabajo? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. En estos días vi una hermana que salió por las redes sociales predicando en una red. Le dije: gloria a Dios, ¿hay alguna que está haciendo algo para ella? Si alguien está a su lado, ¿a quién le está anunciando? Hermano, lamentablemente ni a la familia, ni a los hijos. Tienen el cargo y ponen a predicar a otros porque tienen pereza. Y se quedan en la casa haciendo pereza, viendo bobadas en los celulares. Mandan a otro a predicar. Bueno, amado, una cantidad de cosas que ni para que uno se mete por todo eso. Y uno dice: bueno, esta gente está con la luz, está con las tinieblas. Porque nos llamaron de las tinieblas. Nos dieron todo eso.
para que nosotros vayamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. ¿Cuántos están en luz? Hermano, ya lo tiene todo. ¿Qué necesita? A luz. Y a su nombre. ¿Cuántos saben que Dios está vivo? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo sigue vivo? Obrando en la tierra, vivificando a Cristo. Aleluya. ¿Por qué le digo eso? ¿Con quién anda usted? Alguien me preguntó hace años por qué usted predica, por qué usted ejerce el ministerio. ¿Por qué? ¿Qué le gusta predicar? ¿Qué le gusta enseñar? En eso, ahí sí yo quisiera tener mínimo unos 10 predicadores muy buenos en la iglesia para estarlos mandando a toda hora a que prediquen. Le voy a explicar. Yo amo a Jesús, amo al Espíritu Santo y tengo un papá. Y yo no puedo vivir bien con ellos, ni puedo conocerlos, ni compartir con ellos, si yo no crezco en la fe. Y para yo crecer en la fe y en ese orden, poder relacionarme con ellos de la manera correcta, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, yo tengo que predicar, enseñar y ejercer mi ministerio. Hace años, cuando empecé el cristianismo, Jesús me enseñó una cosa inicialmente. Me dijo: todas las otras cosas que te me han dicho te las voy a dar, y voy a añadir muchas cosas, pero yo solo te pido uno. El cargo que yo te exija, tú me lo tienes que cumplir. Lo que yo te pida, tú me lo tienes que la responsabilidad que te va a dar. ¿Usted cree que Moisés iba a poder estar hablando con Dios cara a cara allá cuidando ovejas? ¿Usted cree que Pablo, en esa vida que llevaba, iba a poder estar subiendo al tercer cielo y bajando? No, mi hermano. Miren, los que no practican el ministerio ni saben de lo que se pierde. Mantenemos presumiendo una relación con el Espíritu, donde realmente, si quisiera más del Espíritu, nos estuviera con Él predicando el Evangelio. ¡Aleluya! Porque si de alguna forma lo conocemos, es en ese caminar con Él predicando. Usted todavía no ha experimentado lo que es usted salir hacia un lugar y el Espíritu Santo le diga, como decían anoche: no vayas ahí, vete para acá, ubícate aquí, habla allí, levanta los ojos allí y mira, eso es. Esa clase de vida con el Espíritu, para muchos es como si le estuviéramos hablando de algo que no existe. Porque eso solo se vive cuando usted está decidido a predicar, a servir, a orar, a buscar por el enfermo, a buscar el que está necesitado. Fui a un campo y un momento miro, hermano, y esa cantidad de atormentando personas, cantidad de demonios en el parque. Se presentó algo, me tocó irme, pero yo dije: no, este pueblo para ministrar liberación en este parque. Pero uno acercarse a la gente: ¡fuera, demonio! ¡Fuera, demonio! ¿Verdad? Pero lo que me hizo pensar: ¿cuántos cristianos no van al parque a disfrutar? No voy a seguir por ahí, ¿verdad? Vamos a seguir aquí a la palabra. Y a su nombre. Y a su nombre. El entretenimiento. El entretenimiento. Los demonios haciendo y deshaciendo, y usted sin anunciar las virtudes del Señor. Ahora, a través del ejercicio del ministerio hay crecimiento de la fe tanto en nosotros como en otros. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:6? Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué es enseñar a los hermanos? Ejercer el ministerio. En otras palabras, si tú practicas tu ministerio, será buen ministro de Jesucristo. ¡Aleluya! Nutrido con las palabras de ¿qué? De la fe y de la buena doctrina que hace
crecen ni ayudan a crecer a otros. ¿Por qué? Porque no ejercen el ministerio. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Ni crecen ni dejan. Uno tiene que enfocarse en eso. Mire, en la primera iglesia donde yo recibí al Señor, la primera palabra que pude predicar a los hermanos fue sobre fe. Y recibí una cantidad de críticas en vez de que me dijeran, no, hombre, todo bueno, hágalo, siga prepararse. Pero fue pura crítica. Y sabe que la crítica de todos tenía como una línea. Y era, lo dice porque él está en el primer amor. Lo dice porque como está recién convertido. Pues es que habla así. ¿Cómo están acá, iglesia? ¿Saben lo que estoy queriendo decir, verdad? Lo más viejo. En otras palabras, para ellos uno no podía andar en fe, ni poder moviéndose haciendo cosas poderosas en fe, porque eso era para los que todavía estaban en el primer amor. Los niños, los neófitos. Bendito el nombre del Señor. Con razón Jesucristo dijo que a través de la boca de los niños era que iba a perfeccionar la alabanza. ¿Cuándo están acá, iglesia? Y a su nombre. Porque la gente se va anclando en el cristianismo y se va quedando en una cosa, hermano, una estructura, en un asunto, hermano, y ya no creen. No creen. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Lo más viejo, hablando de que, en otras palabras, esa prédica que yo dije, eso no era así, sino que eso era emocionalismo por recién convertido. Y le estaba predicando de que el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abre. Que Jesús dice que el que pida, teniendo fe como el grano de una mostaza, recibirá, y que nada le será que imposible. Pero no, eso es emocionalismo, porque estaba recién convertido. Y a su nombre. ¿Por qué, hermano? Por eso es que no hay un crecimiento grande en las congregaciones, porque hay un problema grave ministerial y de fe. Por eso la palabra de Dios hoy me está hablando de esta manera. Si enseñas a los demás, tú crecerás. Gloria a Dios. No podemos ver, punto número 3, promesas cumplidas si no trabajamos. Ya que está a su lado, ¿dónde está el trabajo suyo? Y a su nombre. Y a su nombre. Él decía, el pastor, que hay personas que hacen algo y ya creen que hasta ahí llegó todo. ¿Qué era eso lo que tenían que hacer? Y hay muchos que lo poquito que han hecho y que o están haciendo, ya creen que eso es suficiente. Ya creen que eso es suficiente. Ahorita el Señor nos decía que Él nos ha ofrecido, nos ha prometido las naciones. Ahorita, a través de la profeta Esther. Naciones, pueblos. Si usted está haciendo algo, si es que lo está haciendo, ¿usted cree que ya eso es suficiente? Entonces ya podemos, mejor dicho, montarte una carroza, pasearte, porque ya estás haciendo, mejor dicho, con el cantico que haces en la iglesia, o a veces el cultico predica, o va a la iglesia de vez en cuando. ¡Aleluya! Ay, iglesia, estamos tan ciegos a veces y opacados, tan absorbidos por el sistema. Ella, entonces, porque diste una palabrita y mandaste algún versículo, alguna cosa por las redes sociales, ya tu conciencia está sana. Sí, porque ya hiciste algo con eso. ¿Sí? Ese día alguien me dijo, y si Dios lo manda a abrir una obra, usted iría otra vez a abrir una obra. Como que yo tenía que decir, no, ya yo no voy a abrir más obras. Hermano, cuando yo recibí al Señor, a mí me gustaba todo el tema del servicio de Dios, me pareció bien, menos la obra misionera.
Yo decía, eso que no me lo pongan a mí, porque yo no sirvo para eso. A mí no me gusta eso. A mí, listo, me ubican en una iglesia, yo puedo dirigir ahí, puedo ayudar, pero no eso. Y un día se levanta el Señor en la iglesia a través de una hermana profeta y dice: hermano Ronaldo, tú eres el Señor, a la hora misionera te llamará. Prepárate porque tendrás que recorrer y empezar. Decimos pocas cosas. Y realmente fue la primera experiencia que tuve de una palabra profética que me cayó mal. Pero hermano, le digo, si algo es lindo es la obra misionera. Aprendí que no solo me gustaba, en eso Dios me ha bendecido, me ha ayudado a ser de bendición, y es algo hermoso servirle al Señor. ¿Cuántos están acá, iglesia? Ya el que está a su lado, ¿tú estás dispuesto a ir a hacer algo para Dios? ¿Tú estás dispuesto a ir por más? Mientras estamos cantando ahorita, que los ministros estaban cantando la alabanza acá, allá el Espíritu Santo me estaba diciendo: ¿con esto ya es suficiente? ¿O quieren ir por más? Ay, hermano, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero ahí estaba. Y al rato llega la profeta y dice: les he prometido las naciones. Yo dije: mira a su lado y diga: ya esto ya es suficiente. Hay pastores que tienen 4, 5 personas, 6 personas, 10 discípulos y ya están que cansados y que hartos, que ya quieren que dejar el pastorado, ya quieren tirar la toalla. No te arrepientas. Por Dios.